soy Pío Salazar. Hoy día quiero comentar en relación a los denominados alimentos en el derecho. Es decir, puede que tengas las dudas en relación a qué es lo que te corresponde si eres madre de uno o más hijos, si incluso no tienes hijos, o puede que seas el padre y de pronto tienes dudas o preguntas en relación a qué es lo que te puede corresponder pagar en caso ya no vivas con tus hijos. Para empezar, esta no es una ciencia exacta. De hecho, el derecho no tiene, como existe en algunos otros países, una tabla donde uno pueda sencillamente verificar los ingresos de los padres y que automáticamente se establezca una pensión de alimentos. En el Perú se van a determinar los alimentos de un menor en función de dos variables principales. Una es, por supuesto, las necesidades del niño o los niños respecto de los cuales se está tratando de establecer la pensión, y lo otro es los ingresos o las posibilidades que tiene aquella persona que presta los alimentos, que usualmente es el padre. En el Perú tenemos dos posibles maneras de formalizar una pensión de alimentos, al igual que en el caso del divorcio, es mediante una conciliación extrajudicial entre los padres, y la otra manera es mediante un juicio. Por supuesto, no es que sea obligatorio que existan uno de estos dos documentos para que el papá pague la pensión de alimentos. El padre siempre está obligado al pago de los alimentos cuando ya no vive con la madre y con sus hijos. Sin embargo, las dos maneras claves para formalizarlo son a través de un juicio o en un procedimiento de conciliación. En el procedimiento de conciliación, lo que se logra es en un acta contener el acuerdo al que han llegado los padres una vez que han determinado cuántos son los gastos de los menores y cuánto es lo que tiene que pagar el papá. Esto se puede hacer ante cualquier centro de conciliación en el Perú, los cuales son privados y autorizados por el Estado. Aquello que se consigna en el acta de conciliación tiene el mismo valor que una sentencia que se obtiene luego de un juicio de muchos años. Entonces, por lógica, es conveniente hacerlo mediante un procedimiento de conciliación pacífico entre las partes. ¿Qué quiere decir alimentos? Alimentos no solamente involucra la comida. Alimentos quiere decir, por supuesto, la comida, pero también la salud, la vivienda, la educación, la recreación, movilidad y cualquier otros gastos a los que los niños están en el transcurso de su vida y de su desarrollo obligados a gastar. Esto es importante tener en cuenta, no es una obligación solamente del padre, es una obligación también de la madre. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Lo primero que se debe establecer es cuáles son los gastos exactos del menor o de los menores. Eso se puede hacer, por ejemplo, en un Excel o en un papel con un lápiz, establecer claramente cuáles son los gastos. Una vez que se tienen establecidos cuáles son los gastos exactos de los menores, pueden ser mensuales, incluir los anuales, los extraordinarios o extracurriculares. Una vez que se tiene determinado ese monto de la manera más precisa posible, el segundo paso en el ejercicio, que es muy recomendable, es verificar cuánto gana la mamá y cuánto gana el papá. Una vez que sabemos cuánto ganan ambos padres, podemos establecer una proporción de cuánto es lo que deben de cubrir respecto a aquel total que se estableció como las necesidades o gastos de los menores. Por ejemplo, si el padre gana la mitad que la mamá, no sería descabellado que se establezca en una conciliación que la mamá pague 2 veces lo que gasta el papá. Por el contrario, si el papá gana más, imaginémonos nuevamente 2 veces más que la mamá, no estaría mal que se establezca que el papá pague 2 veces aquello que pague la mamá respecto de ese total. Los alimentos, el padre no tiene necesariamente que pagarlos en efectivo. Puede hacer pagos directos también, como por ejemplo el colegio, el seguro de salud, el pago de una nana si es que se tiene, y otros gastos similares como el arrendamiento, por ejemplo. A veces es mejor dar una parte en efectivo para que la madre tenga un rango de acción en el día a día. Hay gastos que no necesariamente se pueden prever antes de la firma del acuerdo, y por eso es necesario o es muy recomendable que también se ponga por lo menos una parte de aquel monto en efectivo. En relación a los gastos de los menores, también se tiene que tener en cuenta que el padre debe de asumir únicamente la proporción de los gastos de los menores. Es decir, para poner un único ejemplo,
Cuando se establece en una pensión de alimentos cuáles son los gastos de los menores y dentro de esos gastos se pone, por ejemplo, el gasto de alquiler de una casa donde vive la mamá con el menor, no es descabellado que se establezca que el padre asuma la mitad de lo que le corresponde al menor, no necesariamente la mitad de lo que corresponde al inmueble. Por supuesto que la misma lógica se puede aplicar, por ejemplo, al consumo de los servicios. Si la madre y el padre asumen en proporciones iguales los gastos de una persona, es del menor. Es decir, no tiene el padre por qué participar de los gastos de la madre dentro del hogar. Por otro lado, es pertinente también tener en cuenta que muchas veces la madre, o en algunos casos el padre, no trabaja fuera de la casa, sino lo que tiene es el encargo del hogar en el día a día, lo que conocemos como una ama de casa. En esos casos, no es que la madre no tenga que aportar nada, porque lo que está aportando es su tiempo, y eso la ley le reconoce un valor económico. En ese orden de ideas, nuevamente resumo, es establecer cuáles son los gastos totales de los menores. Segundo, establecer cuáles son las proporciones que deben de ocupar de ese total los padres en función de aquello que ganan en sus respectivas remuneraciones. La pensión se puede establecer en montos fijos, se puede establecer en porcentajes respecto de los ingresos de los padres y se puede pagar en dinero o en especias. Todo aquello se puede contener en un acta de conciliación, lo que resulta siempre más conveniente que un juicio. Espero que esto les haya sido de mucha ayuda.